Hola, soy Franz Mercado Lorberg. En este video vamos a aprender a utilizar una herramienta que es de gran utilidad para manejar grandes volúmenes de datos y poderlos analizar de diferentes maneras. La herramienta en sí se denomina tablas y las tablas nos van a permitir realizar una serie de tareas como realizar, por ejemplo, filtrados, ordenar los datos, trabajar con fórmulas y funciones y algunas otras operaciones adicionales que podamos trabajar algo con ellas. Muy bien, algo importante. Antes, en las versiones antiguas de Excel, se tenía un concepto que se denominaba lista, y ese concepto de lista ya no se maneja el término como tal en las versiones 2007 en adelante. En las versiones 2007 en adelante se denomina tabla, pero básicamente una tabla es una lista de las versiones anteriores. Ahora, ¿qué es lo que permite hacer una tabla? Como les había comentado, permite administrar los datos de filas y columnas de una manera individual, ¿no? Independiente de los datos de otras columnas en la hoja de cálculo. Veamos más o menos qué es lo que se maneja, cómo es el concepto. Aquí tengo una tabla. Esta tabla tiene columnas y filas. Es más, vemos las columnas y filas con colores. Esto nos lo presenta Excel de esta manera para poder identificar más fácilmente, por ejemplo, las columnas que se llaman campos. Entonces estos campos son 1, 2, 3, 4 campos y los campos están descritos por medio de la primera fila. La primera fila se llama la fila de encabezamiento o de encabezados y me dice que tengo el campo estudiantes, donde están los nombres de los estudiantes, el campo primer parcial, segundo parcial y tercer parcial, donde están correspondientemente las notas de los exámenes del estudiante en su primer parcial, en su segundo parcial y en el examen final. Ok, veamos algo más. En la fila de encabezamiento, en cada uno de los campos, en el campo estudiantes, notamos que hay un pequeño botón. Ese pequeño botón con un triángulo que apunta hacia abajo, un triángulo negro que apunta hacia abajo, se denomina autofiltro y lo vamos a utilizar, por ejemplo, para filtrar los datos de ese campo. Entonces, eso está interesante. Algo más. Dice que la tabla permite agrupar los datos de una forma estructurada y esos datos tienen alguna relación entre sí. Entonces, como tienen una relación entre sí, esto también se conoce como una base de datos donde los datos de la fila se llaman registro y ese registro tiene los datos relacionados entre sí. Analicemos un caso. Por ejemplo, tenemos aquí a Miguel Soto. Miguel Soto es un estudiante que ha sacado 90 en su primer examen, 80 en su segundo examen y 85 en su segundo examen. Entonces nos podemos dar cuenta que estos números están relacionados a Miguel Soto, entonces toda esa fila corresponde a los datos de una persona. Otra fila, en este caso en blanco, de René Antesana, corresponde a los datos de René Antesana. Ahora tengo estos campos, las columnas. Esta columna se llama estudiantes, primer parcial, segundo parcial, tercer parcial. Entonces tengo aquí, por ejemplo, todas las notas del primer parcial, de todos los estudiantes. Y lo que vamos a hacer ahora es acostumbrarnos a esta disposición de filas y de columnas. Habíamos dicho que la primera fila es importante porque se llama fila de encabezados o de encabezamiento y describe qué es lo que hay en cada una de las columnas. Tenemos las columnas, cada una de las columnas se denomina campo. Tengo el campo estudiantes, campo primer parcial, campo segundo parcial, campo tercer parcial y tengo las filas. Las filas se llaman registros y cada registro tiene datos relacionados a cada uno de los estudiantes. Entonces podemos ver con diferentes colores los diferentes registros que tenemos en esta tabla. Ok, en estas prácticas va a ser indistinto hablar, por ejemplo, de registros o de filas, no hay ningún problema. Ahora, ¿cómo se hace para trabajar con una tabla? El primer paso es tener datos y esos datos poderlos seleccionar y decirle a Excel que queremos esos datos convertir en una tabla. Para eso vamos a ir a la pestaña Insertar y en la pestaña Insertar vamos a seleccionar la opción de tabla. Automáticamente Excel va a detectar todos los datos que están seleccionados o que estén alrededor de la celda activa y nos va a seleccionar todos esos datos
va a analizar si es que la primera fila es de encabezamiento y contiene la descripción de las columnas, que son los campos. Y si no es así, entonces nos va a poner unos campos genéricos. Vamos por ello. Cuando veamos esta prueba, por ejemplo, me dice transformar los datos de este rango en una tabla. Entonces, para eso hay que ir a la pestaña Insertar y pulsar el botón de tabla. Veamos eso. Aquí tengo un conjunto de datos que no necesariamente es una tabla, sí parece ser una disposición de tabla, porque tengo columnas y tengo filas, pero esto todavía no es una herramienta de tabla. ¿Cómo me doy cuenta? Porque cuando le hago clic a una de estas celdas, la cinta de opciones es la cinta de opciones normal, no apareció nada en particular. Ahora, una posibilidad es hacer esto. Puedo seleccionar todos los datos yo manualmente, lo cual no recomiendo. ¿Por qué? Porque si tuviéramos muchos datos, muchas filas, nos vamos a pasar haciendo las cosas así, clic sostenido, arrastrar y soltar, hasta seleccionar todos los datos. Entonces, esto no es práctico de hacer clic sostenido, arrastrar y soltar. Algunas herramientas fáciles para trabajar con estos datos consisten en hacer esto. Por ejemplo, hacerle clic a esta celda y luego Shift Control flecha abajo y Shift Control flecha a la derecha. Eso me permite, por ejemplo, con solamente Control desplazarme muchas filas a la vez, o con Control a la derecha muchas columnas a la vez. Y si además de desplazarme utilizo Shift, entonces Shift Control. Entonces con Shift Control me desplazo y selecciono, y con Shift Control a la derecha me desplazo y selecciono. Entonces una manera más fácil. Sin embargo, también les he comentado que hay una manera más fácil todavía. Basta con hacerle clic a cualquiera de las celdas, no es necesario seleccionar ninguna, y nos vamos a la pestaña Insertar, y en Insertar vamos a encontrar la opción de tabla. Y cuando le ponemos tabla, automáticamente Excel detecta todos los datos que están alrededor y me dice los datos, creo que están acá. Me está determinando cuáles son los datos, el rango de datos que quiero convertir en tabla. Y es más, ha detectado que la primera fila es especial porque tiene textos. Y estos textos parece que están describiendo cada una de las columnas, que son los campos. Entonces me ha sugerido que esta tabla tiene encabezados. Le voy a hacer clic al botón de aceptar y se acaba de cambiar los colores a unos colores que ya he visto en la presentación. Cosas interesantes, como sé que esto es una tabla, porque si le hago clic a una celda, no pasa nada en particular en la cinta de opciones. Pero si le hago clic a una de las celdas de la tabla, a esta de acá, entonces acaba de aparecer en la cinta de opciones una nueva pestaña que dice herramientas de tabla y la pestaña de diseño, que me permitirá hacer algunos cambios, como por ejemplo cambiar el color de la tabla, el estilo de la tabla. Esa es una manera, ¿sí? Otra manera interesante de trabajar con los datos es, alguna vez voy a tener que hacer esto. Por ejemplo, voy a querer convertir esta tabla en un rango. Entonces aquí tengo la herramienta para convertir la tabla en un rango. Antes era un rango, no lo voy a hacer por el momento. Es más, sí, lo voy a dejar con otro estilo, así. Y lo más importante es de que es una tabla. Al hacerle clic ha aparecido una pestaña nueva relacionada a herramientas de tabla. Ahora, cosas interesantes. Esta tabla no es estática. Esta tabla es dinámica porque puede ir creciendo. ¿Cómo es esto de que puede ir creciendo? Cuando yo estoy en una celda, acá, en este campo, en este registro, y quiero ir al siguiente campo, puedo escribir el nombre. Digamos, estaba escribiendo el nombre, y cuando presiono Enter, pasa a la siguiente fila, al próximo registro. Pero otra manera de movilizarse a través de los campos es, por ejemplo, presionar la tecla de tabulación, he ido al siguiente campo, tabulación al siguiente campo, tabulación al siguiente campo. Y normalmente en Excel, cuando pongo tabulación, debería ir de 50 a la columna F. Sin embargo, presiono tabulación y ya no he ido a la columna F. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta que nos estamos desplazando a través de una tabla, y al desplazarnos a través de una tabla, solo se está moviendo a través de la tabla. Entonces, en este caso estoy en Cristian Pérez, tabulación, voy a 80, a 100, a 90, tabulación, y estoy en la última fila, que también se llama el último registro. Y estoy en el campo estudiantes, voy al campo primer parcial, voy al campo segundo parcial, voy al campo examen final, y ya no tengo más columnas ni más filas. O sea, este es el final de la tabla,
Y esto es lo interesante. Cuando yo ponga tabulación, tab, automáticamente la tabla ha crecido, ¿sí? Entonces esta tabla no es estática, puede ir creciendo. Si nos ponemos en la última celda y presionamos Tab, entonces vamos a poder seguir agregando filas a la tabla. Otra manera de hacer esto, si es que no nos acordamos el hecho de utilizar Tab, es básicamente tener esto. No se aprecia muy bien acá por los colores que he elegido, pero hay un borde que es un poquito más grueso. Tal vez lo podamos ver mejor con este de acá. Sí. No se aprecia muy bien, pero el borde es un poquito diferente, no es tan grueso. Sin embargo, hay un control en la parte inferior derecha de la tabla. Así como cuando tenemos la celda activa, y en la celda activa tenemos un borde de otro color, y en ese borde hay un pequeño cuadradito en la parte inferior derecha que se llama el control de autorrelleno. Le puedo hacer un clic sostenido a este control de autorrelleno, arrastrar y soltar, y eso va a servir, por ejemplo, para copiar el contenido de una celda y pegarlo a otras celdas. En este caso tenemos algo parecido. En la tabla hay un control en la parte inferior derecha en el último registro, en el último campo, que parece ser una especie de L invertida. Si pongo el puntero del ratón sobre esa L invertida, el puntero cambia de forma, y cuando le hago un clic sostenido, arrastro y suelto, entonces puedo cambiar el tamaño de la tabla agregando nuevos registros, nuevas filas. Ahora la pregunta es, ¿será que puedo agregar nuevos campos? Pues sí, también puedo hacer un clic sostenido y arrastrar esto hacia la derecha y estaría agregando un nuevo campo, pero como yo no le he puesto nombre todavía, me está poniendo el nombre columna 1. Lo que sí veo es que, por ejemplo, los colores aparecen así con un borde blanco. Entonces tal vez después tendría que hacer algo como seleccionar esos datos y ponerle, para que coincida con lo demás, quiero bordes a todas esas celdas seleccionadas dentro de la tabla. U otra opción que puede ser un poco más interesante es la siguiente. Le hago clic acá, Shift Control flecha abajo y me voy a mover un poquito más abajo hasta ahí. Y en este momento voy a utilizar la brochita para copiar el formato. Clic. Acabo de copiar el formato de todas estas celdas y le voy a aplicar ese formato a estas celdas de aquí al lado. Muy bien, se hizo rápidamente. O puedo utilizar la otra opción, más fácil todavía. Puedo decirle, quiero el formato de esta columna, copiar el formato de toda la columna y aplicarle a esta columna de acá. Entonces, no solamente se han copiado los colores, sino también los bordes, y también se han fijado, voy a poner control Z para ver un paso anterior, inclusive el ancho de la columna se ha puesto al mismo ancho de examen final. Entonces ya puedo tener directamente un nuevo campo que se llame, por ejemplo, nota final, y ya he hecho que esta tabla sea un poco más grande. Cuando me muevo con tabulación a través de la tabla, entonces tabulación, voy al campo nota final, tabulación, voy al próximo registro, siguiente campo, siguiente campo, siguiente campo, siguiente campo, siguiente registro, siguiente campo, siguiente campo, siguiente campo, siguiente campo, siguiente registro. Ok, ya hemos aprendido cómo se inserta una tabla, pero tendríamos que empezar a ver cuáles son las bondades de la tabla. Entonces, para esto, lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar con esta otra pestaña, fórmulas en las tablas, y lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Entonces, típicamente nosotros cuando trabajamos con datos en un rango de datos, hacemos operaciones como las siguientes. Por ejemplo, quiero desarrollar aquí una fórmula, que lo que hace esta fórmula es, si tengo este ítem A y este ítem A se ha vendido en esta ciudad de este país, entonces se han vendido 1000 unidades, pero cada una de las unidades de ese ítem tiene un precio de 218. Entonces, si quiero saber el total de ventas en esa ciudad, pondré que hacer así. Es igual. Aquí voy a tener algo que se llama precio por cantidad para encontrar el total, precio por cantidad. Entonces le digo, quiero este precio multiplicar por esta cantidad. Noten que estoy utilizando referencias relativas. ¿Qué significa esto? Que no tiene el símbolo de pesos ni antes de la columna ni antes de la fila. ¿Para qué me sirve esto? Si esta formulita yo le hago un clic sostenido, arrastro y suelto, entonces esta fórmula va a ir variando.
¿Qué significa esto? Aquí estamos trabajando con los elementos de la fila 5 y cuando he copiado eso más abajo, un poco más abajo, tenemos los elementos de la fila 6, más abajo tenemos los elementos de la fila 7 y así se ha ido copiando esto a través de las diferentes filas. ¿Por qué solamente se ha incrementado la fila? Porque la fórmula la he aplicado a través de filas, entonces solamente tiene que cambiar la fila, la columna no tiene que cambiar. Bueno, sabíamos esto. Sin embargo, yo he tenido que introducir la fórmula en todos estos datos, en todas estas filas, de la siguiente manera. Puse la fórmula en la primera celda y luego tuve que utilizar clic sostenido, arrastrar y soltar para aplicarla a todas las celdas. Ahora veamos una opción más profesional. Voy a deshacer unos cuantos pasos atrás. Ahí. Y antes de empezar a trabajar con fórmulas, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a convertir estos datos en una tabla. Entonces para eso le hago clic a cualquiera de las celdas, voy a la pestaña insertar y en la pestaña insertar digo tabla. Automáticamente Excel detecta todos los datos que están alrededor. No está incluyendo tipo de cambio porque por suerte hay una fila de por medio, entonces no la está considerando como parte de la tabla. Sí se ha dado cuenta que la primera fila son los encabezados de la tabla, o van a ser los encabezados de la tabla, y le hacemos clic al botón de aceptar. Ahí tenemos la tabla que tiene todos estos campos: país, ciudad, producto, cantidad, precio unitario, total de venta y en dólares. Y tiene los registros de Bolivia, Argentina, Brasil, Chile, Brasil otra vez, Chile y Argentina. Ok, vamos a comenzar con una fórmula. Entonces voy a comenzar con el signo igual. Hasta ahí es idéntico a la fórmula normal que trabajamos todo el tiempo. Ahora yo quiero hacer precio por cantidad. Precio es este de acá. Y antes me decía, estás en la columna F5. Ahora ya no dice F5. Me ha puesto un corchete, el símbolo de la arroba, corchete y precio unitario. Entonces esto lo hace para describir de que este es un elemento de una tabla. Ya no está utilizando las referencias relativas normales. Está describiendo entonces el campo precio unitario. Me está diciendo que hay que hacer el precio unitario. Y me ha utilizado dos pares de corchetes, en realidad se utiliza uno, porque yo tenía entre precio unitario un espacio, entonces por el espacio he tenido que poner el primer par de corchetes. Arroba es para decir que es un campo de la tabla y otra vez los corchetes para separar esos datitos. Ahora voy a decirle quiero el precio multiplicar por la cantidad. Le voy a apuntar acá y le voy a hacer clic a cantidad. Entonces me acaba de seleccionar la cantidad y me dice, estás usando entonces el campo cantidad. Entonces la operación que quieres hacer es el campo precio unitario por el campo cantidad. Y no me dice de la fila 5, simplemente me dice precio por cantidad. Precio unitario por cantidad. Entonces en este caso simplemente voy a hacer clic o enter en realidad para finalizar la introducción de la fórmula. Enter. Y miren lo que va a pasar. Yo apliqué la fórmula en esta celda. Sin embargo, la fórmula se ha replicado, ¿no? Ya no hablemos de celdas, de filas y de columnas. Utilicemos los términos de tabla. Yo he aplicado la fórmula en este registro y después cuando he presionado Enter, entonces la misma fórmula se ha replicado a todos los registros de la tabla. Todos los registros de la tabla. Inclusive si es que yo hubiera tenido una fila en blanco, ¿no? Si hubiera tenido algunos registros en blanco, por ejemplo así, y decía quiero hacer entonces precio por cantidad y enter, entonces inclusive esa fórmula se está replicando a los registros que no tienen datos aún, pero ya está la fórmula lista para cuando yo introduzca algún valor por acá. Si le pongo por acá 100 y 300, me dice que el total de la venta es 30,000, que es 100 por 300, y a tener que rellenar los otros datos de este registro. Ok, lo mismo vamos a aplicar, el mismo concepto para este campo en dólares. Vamos a decir que quiero convertir de bolivianos a dólares. De bolivianos a dólares. Entonces, eso es así. En este caso, quiero esto de acá dividido entre este tipo de cambio y presiono Enter y me ha hecho el cálculo muy bien en el primer registro que está haciendo directamente total de venta entre tipo de cambio, pero veo que aquí ha ocurrido un problema. Han empezado a salir estos mensajes de error a partir de la segunda fila. Me dice div 0, me dice valor 0.50, div 0, valor.
Si nos preguntamos por qué es esto, voy a ir a seleccionar esas celdas para ver qué está haciendo como cálculo y voy a presionar acá, por ejemplo, F2. Me dice que está haciendo total de venta, que es esta celda al lado, eso está muy bien, dividido entre esta celda de más abajo. ¿Por qué? Porque esto como tiene una referencia relativa, entonces, y me estoy moviendo a través de filas, lo que va a hacer es va a cambiar la fila cada vez que lo mueva esto una fila más abajo. Por ejemplo, una fila más abajo va a decir el total de venta de aquí al lado dividido entre el texto H4 y eso me produce este mensaje de error que dice valor. Acá está haciendo este valor entre 0 y por eso me está diciendo división entre 0. Entonces, ¿qué ha pasado? Cuando he copiado y he pegado esta fórmula, no yo, sino la herramienta de tabla, ha copiado y ha pegado esta fórmula y se la ha aplicado a todos estos elementos de más abajo, pues obviamente se ha dado cuenta que cuando estamos en determinada fila, tiene que utilizar el elemento de su fila y como hemos hecho una referencia relativa acá, al movernos a través de filas, esa referencia relativa también se va a ir moviendo filas hacia abajo y eso no me conviene. Me interesa que el tipo de cambio esté fijado acá. Entonces voy a rehacer esta fórmula. Le voy a decir directamente que quiero hacer el total de venta, que es esta celda aquí al lado, dividido entre, una manera de solucionar es utilizar esta combinación de pesos. Esto se llama una referencia absoluta. Entonces no se va a mover esta celda por más que yo la copie y pegue a través de diferentes filas. Siempre vamos a estar apuntando a la celda en rojo. La otra posibilidad, por ejemplo, es de que elija esta manera de resolver, pues poniendo el pesos delante del 2. Eso significa que quiero quedarme anclado, fijado, congelando la fila 2. Y cuando yo muevo esto filas hacia abajo, esto debería moverse filas hacia abajo, pero no, se va a quedar todo en la fila 2. Entonces veamos esta manera de solucionar. Voy a presionar Enter. Yo puse la fórmula en una celda y esa fórmula se ha replicado a todos los registros de este campo. Por ejemplo, veamos este de acá y voy a presionar F2. Me dice que está haciendo la celda de aquí al lado, el campo total de venta, dividido entre esta celda que ya no se ha ido desplazando hacia abajo. Se ha quedado en la fila 2, se ha quedado en la fila 2 y se ha quedado en la fila 2 por más que esta fórmula yo la he aplicado a través de diferentes filas. Ok. Entonces, cuando tenemos una fórmula o una función dentro de una tabla, basta con que pongamos la fórmula en cualquiera de las celdas, en cualquier registro de un campo y se va, si pongo por ejemplo la fórmula en este registro, esa fórmula se va a replicar tanto para los registros de más arriba como para los registros de abajo. Entonces, cosas interesantes, me simplifica el trabajo de introducción de fórmulas la tabla, porque las copia las fórmulas a través de todos los registros de un mismo campo. Bien, voy a ver algunas otras opciones interesantes de formato que ya les había mencionado antes. Cuando yo convierto esto en una tabla, esto se hace así, insertar tabla y tiene encabezados. Otra vez quiero insertar tabla y la tabla tiene encabezados. Finalmente con esta de acá quiero también insertar una tabla y también tiene encabezados. Sin embargo, a veces vamos a querer cambiar los colores de la tabla. Yo no puedo pasarme el tiempo cambiando individualmente cada uno de los colores, tanto para el encabezado como para los registros o como por ejemplo para los campos, ¿no? Los campos son estos de acá. Tiene que haber una mejor manera. La manera más simple es que cuando pongo la tabla automáticamente pone estos colores por defecto, pero cuando le hago un clic a una de estas celdas, aparece herramientas de tabla, la pestaña de diseño, y ya tengo algunos estilos rápidos. Por ejemplo, voy a seleccionar aquí algunos estilos, como por ejemplo este de acá para esta tabla, o voy a seleccionar algún otro para esta otra, digamos este. Tal vez tenga que hacer algún ajustito adicional, como por ejemplo aquí el color de la fuente es negro y justo el fondo es negro. Entonces voy a ir a la pestaña inicio y voy a pedir de que los textos ya no tengan color negro, sino tengan un color blanco y tal vez inclusive podría ponerle hasta negrita o cambiar el tamaño para resaltar un poco más los valores en esa tabla. Una manera más de hacer esto, yo he tenido que convertir a tabla y una vez que he convertido a tabla he ido a la pestaña de diseño y he cambiado el estilo. Otra manera de hacer esto es hacer lo siguiente.
puedo ir a la pestaña Inicio y en la pestaña Inicio tengo el grupo Estilos y en el grupo Estilos me dice dar formato como tabla. Entonces veamos qué pasa con esto cuando le digo quiero dar formato como si fuera una tabla y voy a elegir, por ejemplo, este formato de acá. Entonces Excel en este caso, antes de ponerle el formato, me dice, primero para poner el formato tengo que convertir esto en tabla. Los datos son estos y me selecciona todos los datos y además me dice la primera fila tiene los encabezados. Efectivamente la primera fila tiene los encabezados y cuando le hago clic al botón de aceptar lo convierte en tabla y además ya le aplica el formato que había seleccionado. Entonces antes de utilizar dar formato como tabla, lo que hace es convertir ese rango en una tabla y una vez que lo ha convertido en tabla, entonces ya le puede aplicar el formato. Hablando de formatos, tenemos algunas otras opciones interesantes. Por ejemplo, aquí voy a trabajar con algo que se llama formato condicional. Entonces, el formato condicional lo voy a aplicar sobre este conjunto de datos que, esto es lo interesante, el formato condicional no está relacionado directamente con una tabla. Hace un momento hemos estado haciendo insertar y quiero convertir en tabla y sobre la tabla hacer algún tipo de trabajo. En este caso lo que les estoy diciendo es de que no le vamos a poner el formato de tabla, no vamos a convertir este rango de datos en una tabla, vamos a trabajar como si fuera un rango normal. Ok, primero vamos a hacer algunos cálculos, ¿no? Dice que la columna, a ver, veamos dos cosas. Voy a copiar esta tablita aquí al lado, control C, es más, C, control C y control V, ahí está. Y el formato de estas columnas, los voy a copiar aquí para que tengamos el mismo ancho de columnas. Probablemente esto de acá no necesite, entonces sí, lo voy a borrar, copiando y pegando esas celdas en blanco, ya está. Ok, quiero mostrarles lo siguiente. Voy a utilizar una herramienta que se llama formato condicional. Hace un momento he hablado de dar formato como tabla, entonces apliquemos eso acá, ya que lo acabamos de aprender. Entonces dar formato como tabla, estoy convirtiendo en una tabla y quiero utilizar este color de tabla. Me dice, ¿estos son los datos? Sí, me ha convertido en una tabla. Este otro de acá no lo voy a convertir en tabla. No voy a convertir ese otro en tabla, entonces vamos a ver si es que funciona esto tanto en tabla como en algo que no sea una tabla. Y eso va a ser interesante de ver y contrastar. Entonces, veamos. Las ventajas de tener una tabla son las siguientes. Cuando yo me pongo en uno de los campos, digamos este de acá, de la tabla y introduzco una fórmula, por ejemplo, quiero calcular el campo nota final y para calcular la nota final dice que hay que hacer el primer parcial. Muy a propósito, se puede ver de que en los nombres de los campos, este campo nota final aparece en negrita, el campo primer parcial aparece en negrita, el campo segundo parcial aparece en negrita. Entonces, algunas veces yo para describir los nombres de los campos, resalto eso con negrita para decir, ok, la nota final se calcula así, primer parcial por 30%, ¿no? Entonces, el primer parcial, esto de acá, es el 30%, entonces por 30%, pero me dice más cosas. La nota final también está configurada por el segundo parcial por 30% más el examen final por 40%. Entonces el examen final por 40%. Ok, ahora cuando yo finalice la introducción de los datos de esta, pero esto no es examen final, error mío, sería este. Ahora sí. Entonces, he dicho primer parcial por 30%, segundo parcial por 30% y examen final por 40%. Voy a aplicar esta fórmula en este campo y presiono Enter. Me dice que tengo un error. Vamos a ver dónde tengo el error. Le voy a hacer clic al botón de aceptar. Ya he encontrado yo el error. Le he dicho, haz este cálculo y ahí haces el tercer cálculo, pero estos dos júntalos con un más y no sabe qué va a pasar entre estos dos cálculos, qué operación tiene que hacer entre estos dos resultados. Aquí me olvidé poner un más. Y ahora sí tenemos el primer parcial más el segundo parcial más el examen final y me está poniendo colores a cada uno de los campos. El campo en azul, que es el primer parcial, el campo en rojo, que es el segundo parcial, y el campo en lila, que es el examen final. Le hago clic al... Bueno, en realidad presiono Enter y
como estamos dentro de una tabla, esa fórmula se ha aplicado a todos los registros de ese campo. Por ejemplo, este de acá dice que está haciendo los cálculos con los elementos de su propia fila. Si esto yo hubiera ido a algo que no es una tabla, hubiera tenido que hacer lo siguiente. Entonces le decía, quiero el primer parcial por 30%. En este caso, como no es tabla, no me dice primer parcial, me dice J5. Más el segundo parcial, me dice K5 por 30%. Y finalmente más el examen final por 40%. Enter. Y cuando tengo que yo pasarme el trabajo de aplicar esto a todas las filas de este rango de datos. Entonces he tenido que hacer clic sostenido y arrastrar y soltar muy rápidamente. Entonces, ventajas. La tabla no solamente me pone los colores, sino cuando pongo una fórmula, aplica la fórmula a todos los registros de ese campo. En un rango normal yo tengo que introducir la fórmula y luego copiarla y pegarla, o utilizar el control de autorrelleno para copiar y pegar a las filas de más abajo. Ok, veamos algunas cosas. Ahora quiero trabajar con formato condicional y voy a hacer el formato condicional en este lugar y también lo voy a hacer el formato condicional en este lugar. Veamos las diferencias. Cosas interesantes, antes de aplicar el formato condicional va a ser necesario seleccionar las celdas donde quiero aplicar el formato condicional. Aquí. ¿Por qué? Porque esto es lo interesante. Uno dice, ok, como estamos en tabla y si hago una celda de la tabla, eso se va a aplicar a todas las celdas de la tabla, lo cual no es verdad. Lastimosamente para el formato condicional, eso es lo que les quiero mostrar, el formato condicional no significa que si estamos en una tabla va a aplicar a todos los registros de ese campo. Y lo mismo ocurre acá. Si aplico el formato condicional a esta celda, solamente se aplicará a esta celda, no a todas las filas de este conjunto de datos. Veamos. Selecciono los datos donde quiero aplicar el formato condicional y le digo formato condicional. Quiero crear una serie de nuevas reglas, administrar reglas. ¿De dónde estoy sacando esto? De las instrucciones que me dice un poco más abajo. Dice, vaya a inicio, estilos, formato condicional y seleccione administrar reglas. Ya he seleccionado eso y me ha salido este cuadro de diálogo. Dice, pulse el botón en nueva regla. Nueva regla. Y me dice, y seleccione la opción aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. La segunda de las opciones. Y una vez que he puesto esto, me dice especifique el valor de la celda entre mayor valor y menor valor. Entonces, sustituya mayor valor y menor valor por los valores siguientes. Ok, veamos. Dice valor de la celda entre, y aquí habría que poner el mayor de los valores y aquí habría que poner el menor de los valores. Entonces, digámosle, el mayor de los valores es, por ejemplo, de acuerdo a estas reglas, 100 y 80. Entonces, entre 100 y 80, me dice que tiene que utilizar el color verde. Entonces, formato, le voy a poner color verde a la fuente y aceptar. Ok, para finalizar, esto dice, pulsa el botón de formato para cambiar la fuente. No puedo bajar, ahorita vamos a ver el mensaje completo, le voy a hacer clic al botón de aceptar. Cuando le hago clic al botón de aceptar pareciera que he terminado, pero he terminado de poner solamente la primera regla. Ahora, no es solamente una regla, son 1, 2, 3 reglas. La segunda regla sería así, nueva regla, aplicar formato únicamente a las celdas que contienen entre 79 y 51. Y quisiera entre 79 y 51 aplicar el formato de color amarillo a la fuente. Entonces le voy a decir, quiero el color de la fuente esté en amarillo. Le voy a poner naranja para que se pueda apreciar mejor. Ahí está. Y hay una regla más que dice entre 50 y 0. Entonces, nueva regla, aplicar formato a esta regla y quiero entre 50 y 0. Le hago clic al botón de aceptar, pero no le puse el color de la fuente, entonces voy a tener que modificar esta regla. A este sí le puse color de fuente, a este le puse color de fuente, a este no le he puesto ningún formato, por eso me está diciendo sin formato establecido. Voy a tener que modificar esta regla, las modificaciones se hacen aquí, en editar regla. Y si bien le puse los rangos entre 50 y 0, pero no le hice clic al botón de formato y no le cambié, por ejemplo, el color del formato o
ponerle negrita o alguna otra cosa más. A este, por ejemplo, hagámosle negrita, además de color de fuente rojo. Aquí hay una vista preliminar de cómo va a salir. Le voy a hacer clic al botón de aceptar y finalmente clic al botón de aceptar. Ok, ya tengo las 3 reglas que me están descritas por acá. Le voy a hacer clic al botón de aceptar y esto es lo que va a pasar. El formato condicional acaba de aplicarse. Acaba de aplicarse, pero cosas importantes, no por estar dentro de una tabla significaba que lo aplico en una celda, en un campo, y se va a aplicar a todos los registros de ese campo. Yo tenía que seleccionar todos los datos donde quería aplicar el formato condicional y luego que Excel me aplique el formato condicional a las celdas seleccionadas. Lo mismo voy a repetir acá. Entonces voy nuevamente a la pestaña Inicio, formato condicional, quiero administrar reglas. Le voy a decir quiero poner una nueva regla a las celdas que contengan, entonces habíamos dicho entre 100 y 80 y le vamos a aplicar el formato de color verde. Aceptar, ya tenemos una de las reglas y aceptar. Segunda regla, vamos a poner a las celdas que contengan entre 79 y 51, 79 y 51, y quisiera color, en este caso naranja, para que se note un poco más, aceptar y aceptar. Vamos a la tercera regla, nueva regla. Le voy a poner un color rojo cuando la nota está entre 50 y 0. Cosas interesantes, aquí se puede poner el valor mayor y el menor, o también se podría haber puesto el menor valor 0 y aquí el mayor 50. Es indistinto para Excel. Lo que importa es que se ponga ese rango de datos donde queremos aplicar el formato condicional y Excel ya va a detectar entonces si el valor está entre 50 y 0 y le va a poner en negrita y en color rojo el color a la fuente rojo. Muy bien, tengo las 3 reglas, voy a hacer clic al botón de aceptar, que les quería mostrar que esta herramienta de formato condicional no está relacionada directamente a una tabla. Podemos aplicar el formato condicional en un rango de datos normal y trabaja de la misma manera. ¿Qué ventajas tiene este formato condicional? Fíjense que cuando antes teníamos los datos de esta manera, era un poco más difícil apreciar a las personas que habían reprobado, a las personas que están muy bien y a las personas que están más o menos. Pero cuando aplico el formato condicional, al toque me puedo dar cuenta de que los que están con color verde son estudiantes que tienen muy buena nota. Los estudiantes que están en color amarillo, que obviamente amarillo están en 51 a 79, sí están aprobados, pero sus notas son promedio, son regulares. Y los que están en rojo, pues son estudiantes que han reprobado, por eso aparecen en rojo y está resaltado con negrita. Entonces, el formato condicional visualmente me ayuda a identificar algunos valores más rápidamente. Este es un esquema de tipo semáforo, donde estamos acostumbrados a que verde es a lo que está bien, amarillo, precaución, tener cuidado, y rojo, bueno, pues rojo definitivamente sabemos que es alto en un semáforo, pero en este caso rojo me está diciendo peligro, estas personas, o sea, han reprobado, ¿no? Veamos algunas otras opciones de formato condicional. Para eso voy a utilizar el formato condicional nuevamente acá. Entonces voy a hacer el cálculo del primer parcial por el 30%, más el cálculo del segundo parcial por 30%, más el cálculo del examen final por 40%. Esos son los cálculos. Como esto no es una tabla, voy a tener que copiar esto y pegar más abajo. Ahí está. Una vez que he copiado esto, le voy a decir que quiero aplicar algún formato. Por ejemplo, me decía, aplique formato condicional en base a barras de color. Voy a ir aquí a formato condicional. Este nombre, barras de color, es un nombre que se utilizaba en versiones anteriores de Excel. Ahora se denomina barras de datos y son de colores, efectivamente. Entonces podemos tener diferentes colores de relleno, colores sólidos o colores degradados. Por ejemplo, voy a utilizar este de acá, este de ahí, clic. ¿Y a qué es equivalente esto? Esto es como que me está haciendo una gráfica. En este caso la celda está completamente llena. ¿Por qué? Porque ha detectado que aquí había un valor que era 100. Entonces dice, has llegado al 100%. Este otro valor tenía 79, entonces casi ha llegado hasta el 80%. Este valor está al 50%. Entonces por eso la gráfica me muestra el 50%. Para obtener yo esto de acá,
el rendimiento de los estudiantes como si fuera una gráfica. Simplemente le he puesto entonces pestaña inicio, formato condicional, barras de color y he elegido una de estas barras de color. ¿Sí? El equivalente a haber hecho esto era lo siguiente. Yo tenía que haber seleccionado, por ejemplo, los estudiantes. Voy a mantener control en el teclado. Voy a seleccionar toda la nota final, inclusive los títulos estoy seleccionando porque me interesa que salgan los títulos en el gráfico. Y le voy a decir, quiero insertar una gráfica y que sea, por ejemplo, una gráfica de columnas. ¿Sí? Me parece muy bien esta de columnas. Y le voy a hacer clic al botón de aceptar. Veamos, ahí está. Ahí está cada uno de los estudiantes y con su respectivo rendimiento. En este caso estoy viendo que me pone Rubenia Peláez, porque es la última persona de este conjunto de datos, y luego Cristian Pérez, ahí está Cristian Pérez. Siguen siendo los mismos datos, nada más que están al revés. No hay ningún problema con eso. No hay ningún problema. Y bueno, pues tuve que hacer una serie de pasos para crear la gráfica de la nota final. Sin embargo, también podía tener una especie de mini gráfica dentro de la misma celda con las barras de color. ¿Sí? Las barras de color. Algunas otras opciones relacionadas a formato condicional tienen que ver con esto. Voy a seleccionar estos datos de acá y en esos datos de ahí voy a elegir formato condicional y en vez de utilizar estas barras de datos o escalas de color, voy a utilizar, por ejemplo, conjuntos de iconos, y aquí tengo algunos iconitos interesantes. Aquí tenemos un esquema muy parecido al que hemos hablado hace un momento, tipo semáforo. Voy a seleccionar este de acá, clic. Entonces me está utilizando los iconos, efectivamente, pero si nosotros comparamos los colores que hemos utilizado por acá con los colores e iconos en realidad que nos está mostrando en este lugar, vamos a notar una diferencia. Y la diferencia es porque en este caso Excel no sabía desde cuánto hasta cuándo tenía que poner un color verde, de cuánto a cuánto tenía que poner rojo, de cuánto a cuánto amarillo. Pero podemos ver qué reglas ha utilizado. Entonces voy a formato condicional y vamos a ver las reglas que ha utilizado para poner ese conjunto de iconos. Le voy a decir administrar reglas. Y dice que está utilizando este conjunto de iconos sobre ese rango. Vamos a poner administrar reglas. Y lo que está haciendo es dividir este conjunto de datos en tres partes. Al dividir entre tres partes, eso se llama dividir en percentiles. El primer percentil es cuando sean menos de 33%, por eso es percentil 33, le va a poner este icono. Cuando sea hasta 67%, le va a poner este icono. Y desde 68% a 100 le va a poner este icono. Si yo quisiera cambiar estos rangos de estos percentiles, entonces tendría que modificar acá, por ejemplo, y decirle cuando el valor sea mayor que 33, en realidad una persona que está aprobada era mayor que 51, habíamos dicho, ¿no? Entonces, a ver, cuando sea mayor que 51, está aprobada, y para tener una nota de excelencia tenía que tener 80, en realidad creo que 90 o más. Si mal no recuerdo, veamos, de 80 en adelante. Entonces tiene que ser mayor o igual a 80 y aquí tiene que tener mayor o igual a 51 para estar aprobado. Le voy a hacer clic al botón de aceptar y aceptar. Entonces ahora sí está utilizando probablemente el mismo esquema de colores. En realidad lo puse al revés. Tendría que modificar esto, ¿no? Pero va a utilizar el mismo esquema de colores que estas reglas anteriores. Entonces formato condicional, administrar reglas, editar reglas, y cuando el valor es mayor que 80, mayor o igual a 80, entonces verde, ¿cierto? Cuando el valor es menor que 80, aquí está el problema. Es menor que 80, entonces, y es mayor o igual a 51, ¿no? Entonces, eso también me parece que no está bien del todo. Le vamos a decir cuando sea mayor que 51. Y el otro sería cuando sea menor o igual que 51. Entonces va a haber algunos cambios acá. Pero tengo definitivamente más control de las reglas cuando yo pongo individualmente cada una de las reglas. Estas otras reglas consideran percentiles, dividen el conjunto de datos en tres partes diferentes. Voy a deshacer unos cuantos pasos. Originalmente estaba así.
Entonces está considerando tres partes del conjunto de datos, desde 0 hasta 33% para rojo, desde 34% hasta 67% para amarillo y desde 68% hasta 100% en verde. Entonces ese es el formato condicional, no está directamente el formato condicional ligado a una tabla, no es necesario tener tabla para aplicar el formato condicional. Aquí no teníamos una tabla, aquí tampoco teníamos una tabla. Algunos de los formatos como este de acá, por ejemplo, me permiten hacer un mini gráfico dentro de la celda, en pocas palabras, en base a los valores que están contenidos dentro de la celda, y era el equivalente a seleccionar todos los datos, insertar la gráfica y luego ajustar un poquito la gráfica. Esto son valores que están separados, pero aquí tenemos, junto con los mismos valores, la gráfica. Bien, vayamos al último de esta primera parte. A veces queremos convertir el conjunto de datos en un rango. Esto significa, a ver, un paso era convertir un rango como este en una tabla. Le decíamos, quiero insertar una tabla, y esto iba a tener una forma especial de manejarse, pero ahora quiero el proceso opuesto. Quiero convertir a lo que es una tabla en un rango. ¿Cómo se hace esto? Cuando le hago clic a una de las celdas de la tabla, la cinta de opciones cambia y aparece una nueva pestaña, y en esa nueva pestaña le voy a decir, por ejemplo, quiero convertir esta tabla en un rango. Me pregunta, ¿esta tabla se va a convertir en un rango normal? Le voy a hacer clic al botón de sí. Entonces uno dice, pero no ha pasado nada, yo sigo viendo los mismos colores. Efectivamente el formato no ha cambiado, siguen apareciendo los colores, pero hay una gran diferencia. Hace un momento teníamos, por ejemplo, no solamente los colores, sino también estos botones que habíamos mencionado que se llaman botones de autofiltro. En la tabla, voy a hacer un paso atrás, están los botones de autofiltro, pero cuando convertimos en un rango, así, ya no aparecen los botones de autofiltro. Es más, si le hago clic a esta celda, no aparece nada en particular en la cinta de opciones, y cuando le hago clic a esta celda de color, no aparece herramientas de tabla en la cinta de opciones. En cambio, en esta otra le hago clic y sí va a aparecer la pestaña de diseño de herramientas de tabla. Entonces me está diciendo, esta de aquí sí es una tabla, no solamente por los botones de autofiltro, sino también porque acaban de aparecer unas nuevas opciones en la cinta de opciones. Cosas interesantes, aquí está ocurriendo algo que se llama filtrar los datos, y lo vamos a ver más adelante. Ese filtrado no me está presentando todos los datos, y cuando yo quiero convertir estos datos, que son una tabla, en un rango normal, entonces le voy a decir, quiero convertir esta tabla en un rango normal, sí, se pierden los botones de autofiltro, y no solamente eso, sino que aparece toda la tabla. Lo que puedo notar es que tenía formato condicional, el formato condicional no ha desaparecido como los demás formatos. Acá tengo, por ejemplo, barras de color, y también tengo iconos con formato condicional, y tengo la tabla. Voy a convertir esta tabla en un rango. La estoy convirtiendo en un rango, me está mostrando todos los datos, ya no aparecen los botones de autofiltro. Efectivamente los formatos, los colores se han mantenido, el formato condicional en este campo se ha mantenido, y el formato condicional en este campo se ha mantenido. Entonces hay cosas que no van a desaparecer, aun por más que convirtamos esto en de una tabla a un rango. Vamos a lo último de esta primera parte. Una tabla puede ser trabajada de diferentes maneras. Puede ser, por ejemplo, ordenada. ¿Y cómo se hace el ordenamiento? Los botones de autofiltro, estos de acá, sirven para realizar el ordenamiento. Cuando le hago clic al botón de autofiltro, me dice, ¿quieres ordenar alfabéticamente de la A a la Z? Le voy a hacer clic al botón de ordenar, efectivamente de la A a la Z, y parece que ha ordenado por este campo de la A a la Z. Sin embargo, hay que notar algunas cosas muy importantes. Voy a deshacer un paso atrás, control Z. Voy a seleccionar dos celdas y les voy a poner colores. Por ejemplo, quiero esta celda de acá que dice Argentina, Córdoba, y le voy a poner algún otro color a todo ese registro, y digamos este otro de Chile, Santiago, ítem B, y le voy a poner algún otro color para que pueda apreciar mejor. Ahí están. Muy bien,
habíamos hecho esto de ordenar por país, entonces de la A a la Z. Entonces efectivamente me salía primero Argentina, luego Bolivia, luego Brasil, luego Chile. Pareciera que solamente está haciendo el ordenamiento por este campo que es país, pero quiero mostrarles que he resaltado todo el registro, tanto en Argentina como en Chile, para mostrar de que cuando mueva el texto argentino a otra fila, no solamente se va a mover Argentina, sino todos los datos relacionados, porque hemos dicho, esto es parte de una base de datos, entonces los datos están relacionados entre sí. Esto es Córdoba, que corresponde a Argentina, es el ítem C que se ha vendido en Córdoba en Argentina, son 10.000 unidades del ítem C que he vendido en Córdoba, Argentina, y el precio unitario de ese ítem C es 202. Entonces, cuando tenga que mover a Argentina a otro lugar, va a mover todo el registro. Veamos eso. Entonces le voy a decir, quiero ordenar por país, de la A a la Z, clic. Entonces efectivamente me he ordenado por país de la A a la Z, ¿no? Pero me ha movido todo el registro, no solamente ese datito de este campo. Todo el registro completo lo ha movido a donde corresponda. Luego me pide ordenar no solamente por país, sino por ciudad. Entonces voy a pedir ordenar por ciudad, ahora de la A a la Z, clic. Luego me pide ordenar por producto, debe decir ordenar por producto, de la A a la Z, clic. Y no sé si se han fijado esto, efectivamente por este campo, por el campo producto, se está ordenando primero ítem A, luego B, 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 B y luego C, 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 C. Pero lo más interesante es esto. Todo lo que yo había ordenado previamente, por ejemplo, antes yo tenía ordenado alfabéticamente de la A a la Z, entonces primero venía Argentina, luego venía todo Bolivia, luego todo Brasil y finalmente Chile. Todo ese orden lo hemos perdido al ordenar por este campo. Y si se me ocurre ahora ordenar por cantidad, le hago clic a ordenar cantidad de menor a mayor, la primera de las opciones. Entonces me está ordenando de menor a mayor efectivamente por este campo. Sin embargo, todo lo que yo tenía previamente ordenado aquí por producto se ha perdido. Cosas interesantes, puedo notar que el botón de autofiltro, voy a agrandar un poco esto, entonces en los campos normales aparece un pequeño triángulo con una flecha hacia abajo que me está diciendo, este es un filtro y te permite hacer estas operaciones sobre este campo. En este otro caso, veo de que el botón de autofiltro es un poco diferente. Su icono efectivamente aparece un pequeño triangulito hacia abajo, pero también aparece una flecha hacia arriba. Eso me está diciendo con la flecha que está ordenando alfabéticamente, pero en este caso como son números, está ordenando numéricamente de manera hacia arriba ascendente. ¿Cómo es ascendente? De menor a mayor. Si por ejemplo digo quiero ordenar ascendentemente por este campo de menor a mayor, eso sería de menor a mayor, A es menor que B, B es menor que C, y me está mostrando que he utilizado este campo para ordenar de manera ascendente. Si quiero ordenar de manera descendente, tendré que decirle quiero de Z a, y en este caso el iconito, la pequeña flecha, me está mostrando una flecha hacia abajo diciendo estoy ordenando hacia abajo descendentemente. Entonces aquí puedo saber cómo se ha ordenado cada uno de los campos de esta tabla. Y es una tabla porque tiene los botones de autofiltro. Bien, veamos otra cosa. Ok, en este caso me pide ordenar simultáneamente por diferentes campos. Les quiero mostrar lo siguiente. Esto es una tabla. Si yo utilizo el botón de autofiltro de cada uno de los campos, entonces solamente me ordena por ese campo. Eso es lo que acabamos de aprender. Solamente me ordena por ese campo y, bueno, pues vamos a perder el orden en los otros campos. Solamente está considerando el campo que estamos ordenando. No es que solamente ordene esa columna, sino que mueve todo el registro a donde corresponda. Si este registro tenía un color amarillo y yo le digo quiero ordenar por ciudad de manera ascendente, entonces todo ese registro en amarillo se ha movido a donde corresponda, porque aquí tenemos A, B, C, L, O, P, R, S. Entonces me está ordenando efectivamente de manera alfabética, de manera ascendente, de menor a mayor, pero ha tenido que mover todo el registro a donde corresponde. Ok, tiene que haber una mejor manera de poder ordenar simultáneamente por varios campos. Para esto no es necesario que sea tabla, podríamos hacerlo esto sobre un rango normal. Es más, voy a convertir esta tabla en un rango. Quiero convertir en un rango, ahí está.
Para que no sea confuso, inclusive podría quitarle el formato de tabla, ¿no? El formato de tabla y decirle quiero un formato como este nada más, que es un formato normal y quiero aplicárselo a estas celdas. Ahí está. Ups, no seleccioné la última de las celdas, la última de las columnas. Ahí está. Bien, entonces para que sea un poco más fácil de ver, efectivamente por lo menos voy a poner un borde a estos datos. Entonces le voy a poner un borde. Ahí está. Bien, dice, esto de acá no es una tabla. No es una tabla. Sin embargo, puedo ordenar estos datos por más de que no sean una tabla. Puede ser una tabla, puede no ser una tabla. Sin embargo, vamos a ordenar estos datos. Pero no tengo esta vez los botones de autofiltro. Si no tengo los botones de autofiltro, tengo otra manera de ordenar. Se hace así. Dice, vaya a la pestaña Datos, voy a la pestaña Datos, y en la pestaña Datos hay el grupo Ordenar y Filtrar, este grupo. En ese grupo hay el botón de ordenar, y cuando le doy clic al botón de ordenar, me sale un cuadro de diálogo. Me dice que el primer nivel, entonces aquí tengo una serie de niveles, le voy a decir este primer nivel, quiero ordenar por país de manera ascendente. Luego me dice hay que agregar un segundo nivel, agregar nivel, y el segundo nivel es por ciudades, por ciudad. Entonces voy a decir el segundo nivel es por ciudad, de manera ascendente. Quiero agregar un tercer nivel, quiero por producto y de manera ascendente. Finalmente quiero agregar por precio unitario, y este precio unitario esta vez lo voy a poner de manera descendente, ya no de manera ascendente, sino de mayor a menor, de manera descendente. Ok, le estoy diciendo, quiero hacer un ordenamiento, pero este ordenamiento no lo voy a hacer solo por un campo, sino lo voy a hacer por muchos campos simultáneamente. Le voy a hacer clic al botón de aceptar, y cuando le haga clic al botón de aceptar ha habido el cambio. No sé si es que está funcionando. Habíamos dicho primero por país, en primera instancia por país, y veamos, efectivamente me está diciendo Argentina, Argentina, Argentina. ¿Sí? Si me concentro dentro de Argentina, habíamos dicho, en un segundo nivel, en una segunda instancia, tenemos que ordenar por ciudad. Entonces veamos este bloquecito de Argentina y veamos entonces el bloque por ciudad. Dentro de la A de Argentina, efectivamente, primero viene B de Buenos Aires y luego viene C de Córdoba. Entonces, primero está ordenando por país, en segunda instancia está ordenando por ciudad. Y consideremos este tercer nivel, acá. Entonces tengo Argentina, Buenos Aires, ítem A, Argentina, Córdoba, ítem B. Pero, ¿qué es lo que está pasando? A ver, veamos. Hace un momento dijimos, en este bloque de acá, se está ordenando primero por país y luego por ciudad. Primero por país, efectivamente, primero están los países Argentina, Bolivia, Brasil, y en una segunda instancia por ciudad. Primero viene la B dentro de Argentina, luego viene la C dentro de Argentina. Inclusive, dentro del bloquecito de C de la ciudad, hay también un orden. Veamos este orden de acá. Le voy a poner algún otro colorcito para resaltar. Veamos eso así. Dentro de Argentina tenemos la ciudad C, y dentro de la ciudad C de Córdoba tenemos primero B, ítem B, y luego ítem C. O sea, primero la letra B y luego la letra C. Entonces, efectivamente, pues, me puedo dar cuenta en este conjunto de datos que me ha ordenado primero por país, luego por ciudad, y dentro de una ciudad, a su vez, por producto. Por ende, está cumpliendo con todas las reglas relacionadas a el ordenamiento que le he pedido, ¿no? Primero por país, luego por ciudad. Veamos eso acá en Brasil. Si aquí tengo el bloque de Brasil, entonces primero dentro de Brasil me está ordenando la letra R, o PQR, S viene después. Entonces dentro de Brasil efectivamente me está ordenando primero por país, luego por ciudad. Y dentro de una misma ciudad, por ejemplo, dentro de este bloquecito de Río de Janeiro, ¿no? Entonces, dentro de Río de Janeiro, primero viene la letra A y luego viene la letra C, de ítem A y ítem C. Entonces, efectivamente, ahí me está ordenando primero por país, luego por ciudad y finalmente me está ordenando por producto. Ahí están los ordenamientos entonces de Brasil. ¿Ok? He ordenado simultáneamente por muchos campos. No es necesario que sea una tabla, lo podía aplicar en un rango o también podía haber sido aplicado en una tabla, pero no tenemos que utilizar los botones de autofiltro.
Si utilizamos los botones de autofiltro, solamente es para ordenar por ese campo.